Buenos días, profesora, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos elegido el tema de las causales de nulidad para esta exposición. Mi nombre es Snyder Cubas Quevedo y empezaré dando la base para este tema. Em, el acto jurídico ubicado en el libro DOL de nuestro Código Civil contiene una gran gama de normas que la regula, ya que en nuestro país esta figura se da diariamente em, para crear relaciones jurídicas. Mm, Desde su creación hasta la extinción de los actos jurídicos. Primero definiremos qué es el acto jurídico, que según el artículo 140 del Código Civil, em, es la manifestación de voluntad que crea, destinada a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Am, El artículo 140 también establece los requisitos de validez. Y todo eso, la definición y los requisitos de validez, engloba lo que es el acto jurídico. Y aquí nos haremos un interrogante que es, ¿por qué algunas veces, por qué suele pasar que las personas fallan en tratar de crear un acto jurídico? Esto pasa algunas veces, o la mayoría de veces puede decirse así, cuando no tienen un apoyo legal o cuando éstas actúan de mala fe y intentan crearlo no respetando la ley, no sé, o las normas según la ley. Y es aquí donde entra a tallar el artículo 119 del Código Civil, el cual trata de las causales de nulidad, siendo estas ocho, una ya siendo derogada. Estas causales son cuando falta la manifestación de la gente, cuando el objeto es física y jurídicamente imposible o indeterminable, cuando su fin es ilícito, cuando delezca de simulación absoluta, cuando se declare nulo, cuando viole el orden público y buenas costumbres según el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Bueno, sentando esta base, a continuación se empezará resaltando cada punto importante sobre este tema. Buenos días a la alumna Yeli Paucar Vargas y proseguiré a decir las dos primeras causales. La primera es, ¿cuándo falta la manifestación de voluntad en el agente? Bueno, de acuerdo al artículo 219 en el inciso 1 del Código Civil peruano, podemos verlo estipulado que un acto jurídico es nulo cuando no hay manifestación de voluntad por parte del agente. ¿A qué se refiere esto? Si una persona no expresó su voluntad de manera consciente, libre o clara del acto simplemente no tiene valor legal. ¿A qué nos vemos referidos con esto? Les mostraré un ejemplo. Si una persona inconsciente, ya sea bajo medicamentos o drogas o en ese estado firma un documento que no se puede decir que hubo una intención real, también podríamos verlo si otra persona falsifica la firma de otra persona para realizar un contrato usando el nombre de alguien sin su permiso. En estos casos, pues no hay voluntad de la persona que se usó su nombre y por tanto el acto es considerado nulo. La siguiente causal es de nulidad derogada. Esta la podemos ver estipulada en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil peruano. Este se refiere que cuando, se refiere cuando no hay ciertos actos que la ley prohíbe, que es claramente que si alguien los hace, serán nulos de inmediato. Por ejemplo, podemos verlo en una compra-venta sin permiso. El contrato es nulo, aunque ya sea una pareja que estén casados por bienes separados. Este acuerdo no puede verse dado si las dos partes no están de acuerdo. No solo porque una lo quiera vender, no está estipulado entre la ley.
Eh, Muy buenos días, mi nombre es Vivian Pacherres Perleche. Continuando con la explicación, voy a hablar sobre la tercera causal de nulidad, la cual sería em, cuando, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. Bien, la tercera causal de nulidad está contemplada en el artículo 219, que está referida directamente al objeto del negocio jurídico. Eh, Esta causal apunta a que el acto jurídico será nulo cuando su objeto sea física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. La imposibilidad jurídica, a su vez, supone que la relación jurídica no puede estar dentro del marco legal, o como cuando las partes recíprocamente adquieren derechos y contraen obligaciones respecto de bienes que no están en el comercio cuyo tráfico está prohibido. La indeterminabilidad del objeto está referida a la imposibilidad de poder identificar los derechos y deberes u obligaciones que constituyen esta relación jurídica. Un claro ejemplo que puedo dar es un contrato de compraventa es declarado nulo, porque el objeto vendido es físicamente imposible entregar. ¿A qué se debe esto? Cuando se intenta vender un terreno que ya fue expropiado y no pertenece al vendedor. En este caso, el objeto es físicamente imposible y por tanto el acto es nulo. Bien, en conclusión, el acto jurídico es nulo cuando su objeto sea físico, jurídicamente imposible o indeterminable, ya que, ¿qué ocurre en estos casos? Se vulnera uno de los requisitos esenciales para su validez. Otra causal de nulidad es cuando su fin sea ilícito. Bien, de conformidad a lo prescrito por el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil, el acto jurídico es nulo cuando su fin sea ilícito. ¿A qué se refiere? El fin ilícito como causal de nulidad del acto jurídico se configurará cuando la manifestación de voluntad eh, no se dirige a la producción de efectos jurídicos que puedan recibir tutela jurídica. Pues, ¿qué pasa? La intención evidenciada del o de los celebrantes del acto jurídico es contraria, no solamente al ordenamiento jurídico, sino también al orden público y a las buenas costumbres. Un ejemplo puede ser una donación para defraudar a acreedores, cuando una persona que con el fin de evitar pagar sus deudas dona sus bienes a un familiar cercano, incurre en un acto jurídico con fin ilícito. Pues, ¿qué pasa aquí? El propósito de la donación no es la mera liberalidad, sino la defraudación de los derechos de sus acreedores. Esto es nulo ya que contraviene el orden público, la moral o las leyes imperativas. Mi nombre es Claudia Paola Serichame. Voy a hablar sobre la causal 5 y 6. La causal 5 que hablo cuando adolezca de simulación absoluta ya. 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 Esto significa que las partes fingen celebrar un negocio jurídico, pero en realidad no tienen intención de que el acto se produzca efectos legales. En otras palabras, solo crean una apariencia para engañar a terceros o mostrar una situación distinta a la verdadera. Por ejemplo, alguien con deuda puede fingir vender su propiedad a un amigo para evitar que el banco le embargue, pero en realidad lo haya transferido ni no haya transferido, no haya transferencia ni pago real. Ya para que se considere simulación absoluta, debe cumplir tres condiciones: que la voluntad real de las partes no coincida con lo que muestre externamente, que exista un acuerdo para fingir el acto y que haya una intención de engañar a terceros. Este tipo de simulación es sancionada con la nulidad del acto, porque protege la autenticidad y la buena fe entre las relaciones jurídicas. Sin embargo, también existe la simulación absoluta lícita o inocente, que no daña derechos ni viola normas y puede incluso proteger a personas con situaciones especiales. La, el inciso 6 del artículo 116
del Código Civil dice que el acto jurídico es nulo si no cumple con la forma de la ley exige. Esto quiere decir que algunos contratos tienen que hacerse de una manera especial para que sean válidos. Por ejemplo, si alguien quiere vender una casa, la ley dice que debe hacerse con un contrato de escritura pública firmando ante un notario. Si solo lo hacen de palabra o con un papel privado, ese contrato no vale y no tiene efectos legales sobre todo, todo frente a otras personas. No todos los contratos necesitan estar escritos, muchos se hacen solo con una palabra y eso está bien, pero cuando la ley pide una forma especial como la escritura pública, hay que cumplirla sí o sí para que el contrato sea válido. Ya, en resumen, hay que respetar la forma que pide la ley. Es súper importante para que los contratos sean seguros y tengan validez, especialmente en caso de bienes importantes como una casa o un terreno. Así evitamos problemas legales y garantizamos que todo sea claro y justo. Bien, mi nombre es Angie Licenciada Fernández y hablaré de la causal 7, que es cuando la ley lo declara nulo. Según el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil peruano, un acto jurídico es nulo cuando la ley así lo declara expresamente. Esta causal se basa en el respeto al orden público y el cumplimiento estricto de la ley. Aquí no se trata de analizar la intención de las partes ni si hubo error o mala fe, sino que el acto es considerado nulo desde el inicio simplemente porque una norma así lo establece. Cuando la ley declara un acto como nulo, lo hace pensando en proteger el interés público, la moral o la seguridad jurídica, impidiendo que ciertos actos tengan efectos legales. Estos casos son muy claros porque la propia ley indica que la forma directa que si se realiza este acto será inválido. Por ejemplo, el artículo 1407 del Código Civil peruano prohíbe que los cónyuges se vendan bienes entre sí, salvo que exista autorización judicial o disposición legal que lo permita. Si un esposo y una esposa celebran un contrato de compraventa de una casa sin la autorización del juez, este contrato es automáticamente nulo, sin importar que ambas partes hayan estado de acuerdo o que lo hayan firmado voluntariamente. Otro ejemplo es cuando una persona celebra un contrato para vender órganos humanos, actividad prohibida por la ley, incluso si ambas partes están de acuerdo y hay un pago de por medio. Este contrato es nulo porque la ley lo prohíbe y de manera absoluta. Estos casos de nulidad no permiten ninguna discusión adicional, ya que la propia ley lo sanciona desde un principio, asegurando que el acto no tenga ningún efecto jurídico. La causal 8. En el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Este artículo 5 del título preliminar del Código Civil peruano dispone que las normas imperativas no pueden ser dejadas sin efecto, es decir, una norma cuyo cumplimiento es obligatorio porque protege el interés público o la moral social. Sin embargo, esta causal presenta una diferencia importante con la anterior. Aquí es necesario analizar si la ley ha establecido una sanción distinta a la anualidad. Si no existe una sanción diferente, el acto será nulo. En cambio, si la norma contempla otra sanción administrativa, se aplicará la sanción prevista. Por ejemplo, si las partes celebran un contrato de compraventa de un inmueble sin prestar la exigencia legal de otorgar escritura pública, el acto resulta nulo, ya que se vulnera una norma imperativa y no existe una sanción alternativa en este caso. De igual modo, un contrato para realizar actividades ilícitas como el tráfico de drogas será nulo por infringir normas de orden público. No obstante, existen casos donde la ley establece una sanción distinta. Un ejemplo claro es la celebración de un contrato por un menor de edad sin la autorización correspondiente. En este supuesto, la ley no dispone la nulidad absoluta, sino la anulabilidad del acto, lo cual permite que pueda ser
anulado o convalidado posteriormente, dependiendo de la voluntad del afectado. Esta causal evidencia la función del derecho de proteger el respeto a las normas imperativas, aunque también reconoce la posibilidad de aplicar sanciones distintas según la gravedad y las consecuencias del acto. Para finalizar el tema, hemos concluido que las causales de nulidad ubicadas en el artículo 219 es un régimen muy importante para el acto jurídico, ya que diariamente se crean actos jurídicos en nuestro país, al igual que diariamente las crean personas con mala fe. Como por ejemplo personas que crean actos jurídicos para adueñarse de bienes públicos, aprovecharse de personas que no están con su capacidad de decidir, em, pactar algo que esté en contra del orden público. Y gracias a estas causales de nulidad, estos tipos de casos son ineficaces, es decir, que no crean efectos jurídicos para la ley. Em, las causales de nulidad también mantienen el orden y establecen las condiciones y los límites para crear un acto jurídico correctamente, según nuestro sistema legal vigente. Gracias.